buenos días. Entonces, la segunda actividad individual. Mi nombre es Luisa Talero, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD y estamos resolviendo un problema de la segunda unidad, segunda fase del curso de electromagnetismo. Entonces, el ejercicio propuesto es: un electrón se acelera desde reposo a través de 2000 voltios y luego ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme de 3,230. ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de la fuerza magnética que experimenta la carga? Entonces los datos básicamente tenemos una carga, que es la carga del electrón, que equivale a menos 1,6 por 10 a la menos 19 columpios. La masa del electrón, que es igual a 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El voltaje que nos está dando el problema, ¿verdad? Y el campo electromagnético. Entonces, en este caso, las incógnitas que tenemos es la del trabajo, la velocidad que lleva el electrón y pues la fuerza magnética tanto mínima como máxima de la carga. Entonces el trabajo, vamos a hallar el trabajo del electrón. Esto con base a esta ecuación que me dice que voltaje es igual a el trabajo sobre la carga, ¿sí? Entonces, reemplazando valores o modificando la ecuación, tendríamos que el trabajo es igual al voltaje por la carga del electrón. Reemplazando valores, entonces el trabajo sería igual a 2000 voltios, ¿cierto? Que es el valor que nos da el problema sobre el voltaje. Eso multiplicado por la carga del electrón, que está por 1,6 por 10 a la menos 19 columpios. Entonces nos arroja que el trabajo del electrón es igual a 3,2 por 10 a la menos 16. Ya tendríamos el trabajo del electrón. Ahora hallaremos la velocidad del electrón partiendo de la fórmula del trabajo, donde nos dice que es igual a delta de K, ¿sí? Y que es igual a delta de K inicial menos K final. Entonces, partiendo de eso, decimos que el trabajo es igual a 1/2 por la masa, por la velocidad, por el voltaje al cuadrado, ¿sí? Y despejando la ecuación para hallar la velocidad, que es lo que estamos tratando de averiguar, nos va a dar esta ecuación que nos dice que entonces la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo sobre la masa. Entonces, como esta fue la ecuación que nos quedó, ya lo que vamos a hacer es a reemplazar, ¿verdad? Entonces, tenemos que 2 por 3,2, que fue el trabajo que nos dio el electrón, ¿cierto? El resultante que ya sacamos. Entonces, 3,2 por 10 a la menos 19 columpios, ¿cierto? Sobre la masa del electrón, ¿cierto? Que como vimos acá en los datos, la masa del electrón está por 9,11 por 10 a la menos 31. Entonces volvemos aquí a nuestra ecuación y resolvemos, ¿cierto? Entonces, primero vamos a multiplicar el 2 por el trabajo, eso nos da 6,4 por 10 a la menos 19 columpios. Y lo vamos a dividir sobre la masa del electrón. Eso nos da 7,02 por 10 a la 11. Y aquí, desarrollando la raíz, tendríamos que la velocidad sería igual a 2,65 por 10 a la 7 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahí ya tenemos entonces nuestro segundo dato, ya hallamos el trabajo del electrón y aquí ya hallamos la velocidad. Y ya teniendo el trabajo y la velocidad, podemos averiguar la fuerza magnética.
no sin antes poner en claro el campo magnético B, ¿sí? Que es el que nos están dando nosotros de la fuerza de Lorentz, ¿sí? Específicamente la fuerza magnética sobre la carga en movimiento. Entonces podemos ver que la fuerza eléctrica en el campo electromagnético se da básicamente por los dos vectores, ¿sí? Que sería la velocidad y el trabajo dado. Entonces encontramos que la magnitud de esta fuerza la vamos a calcular con esta fórmula, ¿sí? Que nos dice que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad, que ya la hallamos, por el campo electromagnético, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a reemplazar valores de la carga del electrón, ya la sabemos, entonces 4,16 por 10 a la menos 12, perdón, 4,6 por 10 a la menos 19, multiplicada por la velocidad que hallamos aquí, ¿cierto? Entonces multiplicada por 2,6 por 10 a la 7 metros sobre segundo y por el campo electromagnético. Básicamente esto se va a dar bajo un ángulo de 90 grados, entonces lo excluimos ya que seno de 90 grados es igual a 1, sería multiplicado todo por 1, ¿sí? Haciendo la multiplicación entre la carga y la velocidad nos da 4,16 por 10 a la menos 12 y lo multiplicamos por nuestro campo electromagnético. Eso nos va a dar una fuerza de 1,33 por 10 a la menos 11 piconewtons. Entonces, ahora el análisis que tenemos para hallar la fuerza magnética mínima, pues básicamente está por una condición sobre los vectores, ¿sí? Entonces, para que la fuerza magnética sería mínima o prácticamente nula, cuando los vectores, entonces acá encontramos los vectores de los que les hablaba, de la velocidad del campo electromagnético, ¿sí? El campo magnético, son paralelos entre sí o van en dirección contraria. Quiere decir que la fuerza magnética es mínima entre menor sea el ángulo de los vectores mencionados, entre menor sea el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Es por eso que aquí teníamos un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y en este caso vamos a usar un ángulo de 5 grados, que sería menor, lo que nos indicaría que la fuerza magnética sería mínima. Entonces, básicamente la misma ecuación, ¿cierto? La misma ecuación para hallar la fuerza magnética, y lo que cambia es el seno por el que se va a multiplicar. Entonces, ponemos lo mismo, la carga del electrón, la velocidad y el campo electromagnético multiplicados por el seno de 5 grados. Resolviendo esto, nos va a dar que la fuerza mínima sería igual a 1,16 por 10 a la menos 12 piconewtons. Entonces, tenemos la fuerza magnética sobre un ángulo de 90 grados y fuerza magnética sobre un ángulo de, en este caso, 5 grados. Lo que indicaría que esta es la máxima y esta es la mínima. Pero lo importante de entender es que esa fuerza electromagnética depende de los vectores de velocidad y campo magnético. Entonces, la pregunta que nos daban, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos de la fuerza magnética que experimenta la carga? Entonces, ponemos básicamente los valores que nos dieron y esa sería la solución. Pasando, tuvimos que averiguar el trabajo o las incógnitas que teníamos al principio, ¿cierto? Mencionamos que teníamos que hallar el trabajo, la velocidad, para llegar a la fuerza magnética, dada por ángulo según los vectores de velocidad y campo magnético, para determinar la máxima y la mínima. Eso es todo, muchas gracias. Quedo atenta a retroalimentaciones.